En esta lección vas a aprender a utilizar los pinceles para uso fotográfico. Los pinceles en fotografía básicamente te servirán para dos cosas. La primera es para actuar modificando la luz y el color, y en segundo lugar, en fotografía utilizarás los pinceles básicamente para delimitar ciertas áreas de actuación. Antes de empezar, me gustaría recomendarte el uso de la tableta gráfica, puesto que va a facilitar muchísimo el movimiento con los pinceles y además hay ciertas opciones que solo están disponibles si tienes una tableta. De entrada te contaré que Photoshop cuenta con dos colores de trabajo, que son el color frontal un poco más arriba y a la izquierda y el color de fondo, que es un poco más abajo y a la derecha. Estos dos colores se pueden alternar. Para hacerlo clicarás a este icono de aquí y ves que se alternan el uno y al otro. También lo podrías hacer mediante la tecla X. El color frontal básicamente sirve para pintar y el color de fondo para rellenar. En este caso queremos pintar encima del papel blanco y por tanto vamos a utilizar el color negro como color frontal. Si no lo tienes o lo quieres configurar, lo que harás será clicar encima y aquí tienes un selector de color y aquí puedes elegir el color que deseas utilizar. Al moverte por el eje horizontal, básicamente lo que vas a hacer es aumentar o disminuir el color. Mientras que si lo haces verticalmente, lo que vas a hacer es dar algo más de luz o restarle. Aquí elegiremos, por ejemplo, este color rojo para ver que además Photoshop tiene también un tirador al lado derecho que nos permite acceder al resto de colores. En todo caso, nos interesa pintar en negro y por tanto me voy a ir a este extremo de aquí y le voy a dar a OK. Ahora que ya tenemos el color frontal seleccionado, lo que hará será básicamente acceder a este icono de aquí, que es la herramienta de pincel. Además, puedes ver su atajo de teclado, que es la tecla B. Así que, mientras estás utilizando otra herramienta, por ejemplo el zoom, y presionas la tecla B, irás directamente a los pinceles. Aquí los tenemos. Importante, puedo empezar a pintar, pero me interesa básicamente poder trabajar independientemente el uso de pincel que yo haga del fondo y por tanto, Control Z, Comando Z. Si estás en Mac, tira un paso para atrás y lo que vas a hacer es generar una capa nueva. Aquí está y la voy a llamar pincel. Ahora sí, vas a actuar en esta capa. Voy a empezar a actuar con el pincel y aquí vamos a ver distintas opciones. Para acceder a las opciones básicas de pincel irás justamente aquí arriba y ves que tienes algunas opciones disponibles, por ejemplo el tamaño, puedo rebajarlo o podría también hacerlo algo mayor, esto es obvio. Puedes hacer también intervenciones de gran tamaño, pero además algo más interesante, para ello Control Z o Comando Z. Si estás en Mac, lo que vas a hacer es también básicamente modificar la dureza. Subiré un poquito el tamaño, por ejemplo le daré 400 píxeles, puedes hacerlo numéricamente, ya tenemos un tamaño bastante considerable. Y ahora voy a actuar con una dureza al 100%, o por el contrario, con una dureza al 0%. Y puedes observar aquí qué gran diferencia. En una, los contornos están absolutamente definidos y en el otro se degradan. Además, pulsando el botón derecho podrás acceder siempre a estos controles de tamaño, dureza y finalmente la forma de los pinceles que veremos un poco más adelante. Control Z. Ahora que hemos visto el tamaño y la dureza, tiro unos pasos para atrás para mostrarte básicamente la opacidad. Para ello voy a bajar un poquito el pincel y voy a poner una dureza del 100% y ahora sí voy a pintar con una opacidad del 100%, aquí la tienes, o podría incluso bajarla. Voy a poner por ejemplo un 30%, puedes modificar la opacidad de una forma numérica o simplemente poniéndote encima del nombre, clicando y arrastrando a izquierda o derecha. Y ahora voy a pintar con este 30% de opacidad. Si te fijas, obviamente aquí lo que harías es utilizar menos cinta para trabajar. Fíjate además que puedo ir sumando opacidades, pero en cada actuación la intervención es absolutamente homogénea y por tanto, hasta que no suelto el pincel, la opacidad es exactamente la misma. Perfecto, voy a dejarla al 100%, Control Z, unos pasos para atrás, Comando Z si estás en Mac y ahora voy a mostrarte esta opción de aquí, que es la del flujo. Fíjate que tengo la opacidad al 100% y ahora voy a actuar con el flujo al 100% y aquí te das cuenta que es algo que ya hemos visto,
pero si bajamos este flujo a un nivel realmente muy bajo, voy a hacer la misma intervención y aquí lo que hace el pincel es disminuir la cantidad de tinta, pero básicamente en una misma trazada se superponen los pasos de tinta. Vamos a verlo algo más detalladamente. Hago una forma y aquí verás que básicamente en la misma trazada, justamente en los lugares donde he pasado varias veces, gana en densidad a diferencia de la opción de opacidad y por tanto te puede ser útil en distintos casos. Por ahora vamos a tirar unos pasos para atrás, vamos a dejar el flujo al 100%, la opacidad también, para mostrarte otras opciones. La siguiente opción es la de espaciado. Para acceder a ella, lo que harás será clicar aquí y desplegar la ventana de opciones de pincel que tienes aquí delante y que tiene muchísimas variantes que puedes ir explorando y que por ahora vamos a pasar por alto. Fíjate que aquí hay una opción que es la del espaciado y además hay una previsualización que te muestra exactamente lo que hace. Puedes espaciar los trazos de tu pincel. Obviamente esto en fotografía no nos interesa y por tanto siempre trabajaremos con el espaciado al 1%. Además puedes ver aquí que hay distintas formas de pincel disponibles y puedes modificar a tu gusto. Por ejemplo, voy a actuar con esta, pero mejor te lo muestro cerrando esta ventana. Vamos a dejar, por ejemplo, la primera, está perfecta, y irás exactamente aquí para ver las formas de los pinceles. Como norma general, nosotros trabajaremos con pinceles bastante simples de forma absolutamente circular, como es el caso de los que has visto. Cuando hago una simple intervención, ves que es una redonda. Además, en las nuevas versiones de Photoshop puedes acceder a otras funciones de pinceles secos, pinceles húmedos. Esto sería, por ejemplo, para simular acuarelas, óleos y otros tipos de ilustración y pintura. Y también hay efectos especiales, por ejemplo, aquí pinceles de salpicadura y puedes explorar un poco qué pinceles tienes y además ves que Photoshop pinta de una forma absolutamente orgánica. En todo caso, vamos a tirar unos pasos para atrás y de momento vamos a simplificar. Irás a pinceles generales, cogerás uno de los dos, el difuso o el duro, ves que la única diferencia es absolutamente la dureza. Por ejemplo, en este caso vas a elegir el pincel duro y te voy a mostrar otra opción. Para ello bajarás bastante el tamaño y ahora sí te voy a mostrar esta opción de aquí, que es la opción de suavizar. Ahora voy a hacer una intervención con el suavizado al 0% y ves que la forma del trazo es algo irregular. Ahora vas a modificar esta opción de suavizado y vas a poner un 100% y vas a hacer una forma similar. Como ves, esta opción de suavizar te servirá para estilizar las tangentes del trazo y por tanto lo hace mucho más regular. Pero a nosotros nos limita un poco las zonas de actuación y la rapidez y por tanto vamos a trabajar con esta opción de suavizado al 0%. Voy a borrar todo el contenido de esta capa y ¿cómo lo hago? Básicamente, selección, todo, encajo en ventana, control 0 y ves que aquí hay unas líneas discontinuas que nos indican que todo está seleccionado. Estoy en la capa de pincel y voy a clicar la tecla de retroceso. A continuación, lo que hará será deseleccionar, selección, deseleccionar o control D, comando D si estás en Mac. Ahora ya está borrado y te voy a mostrar cómo solrás trabajar los pinceles en fotografía. En fotografía nos interesa trabajar de una forma sutil, creando intervenciones degradadas que se adapten con el entorno y por tanto lo que vas a hacer es trabajar con pinceles relativamente grandes en función del área de trabajo, con una dureza bien baja, puesto que en general no queremos que nuestras actuaciones estén demasiado delimitadas, y finalmente con una opacidad bien baja. Y ahora voy a empezar a actuar para mostrarte la gran sutileza que podemos acabar generando mediante pequeñas intervenciones. Aquí estamos, por ejemplo, delimitando una parte central, generando algunos degradados que te permiten actuar de una forma suavizada y sutil. Esta actuación que tienes delante es una típica actuación en fotografía, puesto que lo que hace es intervenir con fuerza e intensidad en ciertas partes y al mismo tiempo tener otras zonas de actuación más sutiles y degradadas. Creo que se puede comprender mejor viendo absolutamente lo contrario. Imagínate que hubiéramos elegido un pincel bien duro y una opacidad al 100%.
voy a bajar un poquito el pincel y aquí cualquier intervención está demasiado contorneada y por tanto no es útil de cara a la aplicación en fotografía. Selecciono todo, para ello iré a selección todo, ves que está seleccionado todo el marco, retroceso y acabo borrando lo que acabo de hacer. A continuación lo que hará será deseleccionar, selección, deseleccionar o control D, comando D si estás en Mac, y me gustaría contarte un par más de cosas. Por ejemplo, aquí voy a hacer una intervención con un pincel redondo, aquí lo tienes, y a veces te puede interesar, por ejemplo, trabajar con formas que no sean absolutamente circulares. Para ello, fíjate, lo que vas a hacer es clicar al botón derecho o ir a las opciones de pinceles y ahora sí, clicar y arrastrar uno de los dos extremos del pincel para deformarlo. Fíjate que aquí estaríamos interviniendo con esta otra forma y además podrías incluso girarla. Y por tanto, los pinceles en Photoshop se pueden modificar. Ahora sí, vas a restaurar el pincel y me gustaría contarte un atajo de teclado que te servirá para modificar los pinceles de una forma realmente rápida e intuitiva. Vas a pulsar, si estás en Mac, las teclas Shift, Control y Alt al mismo tiempo, y si estás en PC, lo que harás será pulsar el Alt y el botón alternativo del ratón o la tableta. Y a partir de aquí, lo que harás será clicar y arrastrar a derecha o a izquierda. Si clico y arrastro a la derecha, lo que hago es hacer más grande el pincel y podría también disminuirlo si arrastro hacia la izquierda. Y además fíjate que puedes modificar también la dureza y para ello irás hacia arriba o hacia abajo. Así que puedes acceder a la modificación de los pinceles de una forma realmente rápida. Además, si tienes una tableta gráfica, hay dos opciones que no te puedes perder y están justamente aquí. Me acerco un poquito y cojo un pincel. Estas opciones tienen que ver con la presión que ejerzas con el lápiz de la tableta y podrán modificar, en este caso, la opacidad, así que lo que voy a hacer es presionar poquito al inicio y luego aumentar la presión, o además podrías hacer que la presión afectara al tamaño del pincel. Para ello irás a este extremo de aquí y verás que si presiono poquito el tamaño es bajo y cuando presiono más aumenta. Además puedes combinar ambas generando una actuación como esta. Así que yo te recomiendo que tengas una o ambas opciones activadas. No la confundas con esta central, que lo que tiene que ver es con opciones de aerógrafo y en este caso no nos interesa. Ahora lo que voy a hacer es encajar en ventana, control 0, comando 0 si estás en Mac, selección todo, borro y selección deseleccionar. Finalmente me gustaría terminar con los pinceles básicamente mostrándote que puedes elegir distintos colores de una forma absolutamente automática. Para ello clicarás la tecla Alt o Opción mientras estás en la herramienta de pincel y irás a clicar, por ejemplo, algunos de los colores de esta tableta. Voy a clicar encima de este rojo y fíjate que ya me ha tomado la referencia y ahora cuando pinte, básicamente lo que hará será pintar con este color. Repetirás la actuación con otros colores. Así que ahora ya sabes cómo trabajar con los colores que ya tienes en tus imágenes. Como hemos visto, siempre puedes ir para atrás o adelante mediante, por ejemplo, la edición, deshacer, que es el control 0, comando 0 si estás en Mac, y aquí podrías ir pulsando control Z, comando Z si estás en Mac, pero además también puedes rehacer todas estas intervenciones básicamente pulsando a la vez las teclas Control, Shift y Z si estás en PC y comando Shift Z si estás en Mac. Fíjate que puedo ir rehaciendo estas intervenciones yendo para atrás o adelante mediante estas teclas. Además, tenemos una ventana que nos es de gran utilidad para esto, que es la ventana de historia. Voy a desplegarla, comprimo la de capas para verla con más claridad y aquí puedes ver todas las últimas actuaciones hasta un límite de ciertos pasos. Estos pasos los marcaste en preferencias, rendimiento y estados de historia. En este caso están configurados 50 pasos y por tanto puedo ir hasta 50 veces para atrás. Fíjate lo que estoy haciendo, estoy clicando en la ventana de historia viendo las últimas intervenciones.
Esto puede ser de especial interés para recuperar estados anteriores de un mismo documento. Aquí lo más importante es saber que una vez cierres este documento, perderás toda la historia y por tanto no podrás acceder a pasos anteriores. Además, por ejemplo, la ventana de historia tiene una ventaja. Vamos a ir al último estado. Puedes generar ciertas instantáneas. Voy a crear una. Para ello, irás a este icono de aquí. Fíjate que pondrá crear instantánea. Clico y ahora nos ha generado una instantánea que me permitirá recuperar este estado mientras tenga el documento abierto. Así que ahora voy a crear distintas instantáneas que además tienen la ventaja de que se pueden recuperar aunque hayas excedido estos 50 pasos que has configurado. Finalmente, podrás utilizar siempre la historia para regresar al estado original del documento.